Muy buenas tardes, mi nombre es Rosalinda Familia Quiterio, soy integrante del equipo número 3, el cual se encuentra compuesto por María Alejandra, Esmeliana Canta y Daniela Cordero. En el día de hoy nosotros estaremos con ustedes para hablar acerca de las funciones cuadráticas. De este tema estaremos abordando lo que son definición, análisis y gráficas. La parte que me corresponde a mí es las definiciones, las cuales estaremos trabajando ahora. Una función cuadrática es una función de segundo grado y también puede decirse que es una función polinómica de grado 2, es decir, el mayor exponente del polinomio es x elevado a 2. Su forma estándar es, como vemos en la imagen, x es igual a x al cuadrado más bx más c, siendo a un número que no puede ser cero, que es mayor que 0. Se puede representar a través de parábolas que pueden ser verticales, donde se localizan lo que son las coordenadas de esta y consta con un eje de simetría y un vértice. Existen dos elementos fundamentales en las palabras que definen cómo es el eje de simetría, que es una recta vertical que parte de la palabra en dos ramas iguales. El vértice, que es el punto de intersección de la palabra con el eje de simetría. Si el escalar A mayor que 0, la palabra se abre hacia arriba y si el vértice es el mínimo de la función. En cambio, si A es menor a 0, la palabra se abre hacia abajo y el vértice es el máximo de la función. Y aquí vemos un ejemplo el cual estaremos analizando. Es un problema. Tenemos que la función es 3x a la 2 más 6x más 5. Entonces, para resolver esta función decimos que x es igual a negativo b sobre 2a, el cual es igual a negativo 6 sobre 2 por 3 negativo, igual a 6 sobre 6, el cual tenemos que es igual a 1. Entonces, x es igual a 1, negativo. Entonces, ahora es la segunda variante, donde ponemos que x es igual a 1 positivo. Entonces decimos que negativo 3 por 1 al cuadrado más 6 por 1 más 5 es igual a que llegamos a negativo 3 más 6 más 5 y tenemos como resultado 8. Ya tenemos nuestras dos coordenadas para realizar nuestro gráfico. Y como podemos ver, ubicamos en el plano cartesiano el 1 y el 8 del eje X y el eje Y. Y tenemos lo que es nuestra palabra. Ahora lo estaré dejando con una de mis compañeras, la cual le va a seguir hablando y abordando puntos claves con relación a este tema. Gracias. Hola, mi nombre es Esmelín Alcántara y como ya mi compañera Rosalinda les comentó, yo voy a estar hablando sobre algunas terminologías de los que usamos para poder identificar estas funciones cuadráticas. En primer lugar, tenemos los coeficientes, que los coeficientes de un polinomio son a menudo los que se consideran números reales o complejos, pero de hecho, un polinomio se puede definir sobre cualquier anillo. En segundo tenemos el grado. Cuando se usa el término polinomio cuadrático, a veces se hace referencia a tener un grado exactamente de 2 y otras veces a tener un grado como máximo de 2. Si el grado es inferior a 2, puede hablar de un caso degenerado. Pero por lo general, el contexto permite establecer cuál de los dos significados utiliza y esto los vamos a poder ver un poco más adelante. A veces la palabra orden se usa con el significado de grado. Por ejemplo, un polinomio de segundo orden, También tenemos las variables. Un polinomio cuadrático puede involucrar una sola variable, como es el caso de x, que esta sería una univariable, o multivariables, como puede ser el caso de X, Y y Z. Acá se les llamaría caso multivariable. También estaremos hablando sobre la gráfica.
Independientemente del formato, la gráfica de una función cuadrática de una variable, que en este caso sea f entre paréntesis x, es igual a x al cuadrado más bx más c. Es una parábola, como lo vamos a ver en una imagen que voy a estarle presentando más adelante. Y de manera equivalente, esta es la gráfica de la ecuación cuadrática de dos variables, que en este caso será y es igual a x al cuadrado más b x más c. Entonces tenemos que si a mayor que 0, la parábola en este caso se abre hacia arriba. Pero si se da el caso de que tenemos a menor que 0, la parábola se va a abrir de manera hacia abajo, como podemos ver en este caso. Aquí vemos que a fue mayor que 0, por lo que se abrió para arriba, pero acá fue menor que 0 porque abrió en el lado de abajo. El coeficiente A controla el grado de curvatura del gráfico. Una magnitud mayor de A le da al gráfico una apariencia más cerrada y fuertemente curvada. Los coeficientes B y A controlan conjuntamente la ubicación del eje de simetría de la parábola, que también está en la coordenada X del vértice, que tiene la expresión X es igual menos B sobre 2A. Podemos observar nueva vez la parábola acá. El coeficiente C controla lo que es la altura de la parábola, más específicamente es la altura de la parábola donde intersecta el eje Y. Pueden observar nueva vez acá. Esto ha sido todo por mi parte. Ahora les voy a dejar con mis compañeras Daniela Cordero y María Alejandra, quienes les van a estar dando continuidad a los temas que faltan. En este momento les estaré abundando más sobre el vértice de la parábola, la cual se forma a través de la ecuación cuadrática o otra manera que les mostraré. El vértice de una parábola es el punto en la parte baja de la forma U. Este estará en la parte baja si la parábola es hacia arriba y estará en la parte alta si la parábola es hacia abajo. La ecuación para una parábola también se puede escribir en la forma vértice, la cual se obtiene de y igual a por x menos h al cuadrado más k. En esta ecuación el vértice de la parábola es el punto h, k. Esto se puede ver porque a través de la multiplicación obtenemos lo siguiente. Y es igual a por x menos h por x menos h más k, lo cual va a ser igual a x es igual a por x al cuadrado menos 2a hx más h al cuadrado más k. El coeficiente x aquí es menos 2. Esto significa que en la forma estándar y es igual a ax al cuadrado más bx más c. La expresión termina con que menos b entre 2a. Entonces, de esto nos indica la coordenada de x del vértice. Un ejemplo que vamos a realizar es: encuentra el vértice de la parábola y igual a 3x al cuadrado más 12x menos 12. Tenemos que aquí a es igual a 3 y b es igual a 12. Así la coordenada en x del vértice es negativo 12 sobre 2 por 3, que va a ser igual a menos 2.
sustituyendo en la ecuación original para obtener la coordenada en y. Obtenemos que y es igual a 2 a 3 por menos 2 al cuadrado, más 12 por menos 2 menos 12, la cual va a ser igual a negativo 24. De esta manera, el vértice de la parábola está en menos 2, menos 24. El eje de simetría. El eje de simetría es una parábola en la recta vertical a través del vértice. Para una parábola en la forma estándar, y es igual a ax al cuadrado más bx más c. El eje de simetría tiene la ecuación x es igual a menos b dividida entre 2a. Pese cuando b menos p sobre 2a es también la coordenada en x del vértice de la parábola. Tenemos un ejemplo que nos dice: encuentre el eje de simetría. Y es igual a 2x al cuadrado más x menos 1. Aquí tenemos que a es igual a 2 y b es igual a menos 1. Así que el eje de simetría de la recta vertical lo tenemos que x es igual a negativo 1/4. Aquí tenemos la representación gráfica de la parábola. Podemos apreciar la parábola. En la representación gráfica de y es igual a 2x al cuadrado más y menos 1. También tenemos intersecciones. Puede encontrarse la intersección en y de una parábola simplemente al introducir 0 para x. Si la ecuación está en la forma estándar, entonces usted solo toma a c como la intersección en y. Por ejemplo, en el ejemplo anterior, y es igual a 2 por 0 al cuadrado más 0 menos 1, que va a ser igual a menos 1. Así, la intersección en y va a ser igual a menos 1. La intersección en x es un poco más complicada. Por esa razón, usted, si la debe encontrar, debe factorizar o completar el cuadro que le dejamos allí, o utilizar la fórmula cuadrática para encontrar esta, si es que es necesario o si existe. También, algo muy importante en las parábolas y en la utilización de la ecuación cuadrática es denominar el dominio y el rango de una parábola. Como con cualquier función, el dominio de la función cuadrática f por x es el conjunto de los valores de x para los cuales la función está denominada en el rango. Es el conjunto de todos los valores de salida, valores de f. Las funciones cuadráticas generalmente tienen la recta real en números como su dominio. Cualquier x es una entrada legítima. El rango está restringido a esos puntos mayores o iguales a la coordenada en el del. Hola, mi nombre es Mira Alejandra y el día de hoy voy a continuar hablándoles sobre la raíz cuadrada de una función cuadrática de una variable.
La raíz cuadrada de una función cuadrática de una variable da lugar a una de las 4 secciones cónicas, casi siempre a una elipse o a una hipérbola. En matemáticas, una elipse es una curva plana, simple y cerrada, con 2 ejes de simetría que resulta al cortar la superficie de un cono por un plano oblicuo al eje de simetría con ángulo mayor que el de la generatriz respecto del eje de revolución. Y la hipérbola, al contrario, es una curva abierta de 2 ramas obtenida cortando un cono recto mediante un plano no necesariamente paralelo al eje de simetría, y para este el ángulo será menor que el de la generatriz respecto del eje de revolución. Para la raíz cuadrada de esta función tenemos 2 casos. En el primero nos dice que si a es mayor que 0, entonces la ecuación y más o menos raíz de ax al cuadrado más bx más c describe una hipérbola. Como se puede ver, al elevar al cuadrado a ambos lados, las direcciones de los ejes de la hipérbola están determinadas por la ordenada del punto mínimo de la parábola correspondiente. Yp es igual a ax al cuadrado más bx más c. Si la ordenada es negativa, entonces el eje mayor de la hipérbola a través de sus vértices es horizontal, mientras que si la ordenada es positiva, entonces el eje mayor de la hipérbola es vertical. En el segundo caso tenemos que si a es menor que 0, entonces la ecuación y es igual más o menos raíz de ax al cuadrado más bx más c describe un círculo u otra elipse o nada en absoluto. Si la ordenada del punto máximo de la parábola correspondiente yp igual a ax al cuadrado más bx más c es positivo, entonces su raíz cuadrada describe una elipse, pero si la ordenada es negativa, entonces se escribe un lugar geométrico de puntos vacíos. A continuación, estaremos visualizando las raíces complejas de y igual a x al cuadrado más bx más c. La parábola se gira a 180 grados alrededor de su vértice, sus intersecciones se giran en 90 grados alrededor de su punto medio y el plano cartesiano se interpreta como el plano complejo. Eso fue todo por nuestra parte. La bibliografía usada fue de Funciones Cuadráticas 2019, recuperado de esta página. Gracias y hasta la próxima.